Se puede ver. Entonces, la pregunta es esta, que podamos decir, yo siempre les digo a los, gracias, a los chicos esto, ¿no? Ambiente. Y qué o quién forma parte del ambiente. Porque creo que si vamos a hablar de responsabilidad social, a la mayor parte posible de la sociedad, tenemos que pensar en el concepto de ambiente. Tenemos que pensar en de qué manera somos protagonistas de estas relaciones. Entonces, bueno, esa era la idea. Yo ahí no estoy viendo el chat, pero si alguien quiere comentar o quisiera dar una red, simplemente me gustaría, si alguien quiere decir esto, ¿no? O levantar la mano, por ahí abrir el micrófono y decir, bueno, a ver, ¿dónde está el ambiente? Cada uno de ustedes seguramente tiene una percepción diferente, como la tengo yo, del ambiente. Y si a mí me gusta también hacerles dibujar, por ahí a los estudiantes, y bueno, a ver, dibuja el ambiente. De hecho, cuando hice esta placa, la función de PowerPoint, de diseños automáticos, me sugirió y unas plantas, y después me sugirió esta imagen, que es la que yo elegí. Bien. Bueno, mira, ayúdame si alguien llega a haber hecho algún comentario, si no, yo sigo adelante. Pero lo importante es que cada uno lo piense, qué idea tenemos de dónde está el ambiente. Yo les voy a adelantar algunas de las respuestas. Normalmente los chicos me dicen, bueno, el ambiente es todo lo que nos rodea. Por lo tanto, todo lo que me afecta, y bueno, y demos ejemplos. Entonces, los ejemplos normalmente, después el aire, la naturaleza. Bien, ¿querías comentar algo? ¿Que hayas abierto el micrófono? Bien, voy a continuar porque se me había cortado la conexión. Por favor, qué pena. Ahora sí tiene la pantalla. Me están oyendo, perfecto. Se me había ido el Sí. internet, disculpen, no sé qué está No se sucediendo. preocupe. Bien, bueno, entonces como para cerrar esta idea, lo que yo quiero llegar a contextualizar y a conceptualizar es esto, ¿no? Que si una persona, a veces yo les pregunto a los chicos y están en una misma sala y la respuesta siempre es que el ambiente es aquello que nos rodea, entonces yo le digo, bueno, supongamos, no sé, Catalina y María José. Entonces yo digo, María José, Catalina te rodea, es parte de lo que te rodea, sí, es parte de tu ambiente, bien. Y María José, Catalina te rodea, sí, es parte de tu ambiente. Entonces, ¿cuántos ambientes tenemos? Podríamos tener tantos ambientes como personas hubiera en el mundo, bien, si el ambiente fuera aquello que nos rodea. Entonces, bueno, al final la respuesta termina siendo que el ambiente somos todos, bien, y que yo soy parte esencial del ambiente. ¿Por qué? Según las distintas definiciones que tenemos de ambiente, el mismo no es concebible sin la presencia del ser humano. Y acá tenemos, por ejemplo, que desde el año 1972, es decir, hace ya 50 años, que las Naciones Unidas han dicho que el ambiente son aquellos componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos en los seres vivos y en las actividades humanas. Y a mí me interesa mucho centrarme en esto de los componentes sociales, porque he visto y se tiende mucho en los cuerpos teóricos a separar lo ambiental de lo social, ¿no? Y en esto de las teorías de la responsabilidad social vemos mucho esto en forma de triángulos, en forma de tríadas, ¿no? Lo social, lo ambiental, lo económico. Entonces, yo muchas veces me pregunto, ¿qué es social pero que no es ambiental? ¿Y qué es ambiental pero que no es social?
Bien, y no me queda muy clara la respuesta porque en realidad hay un ensamble de lo social y lo ambiental. Es decir, no podemos concebir lo ambiental sin pensar en esos efectos sociales. Otras definiciones, por ejemplo, dice que son las condiciones externas que influyen sobre el hombre, o el ser humano, y emanan fundamentalmente de las relaciones sociales. Fíjense esta definición de ambiente, ¿no? Que las mismas relaciones sociales son las que hacen al ambiente. Después hay una que no me gusta demasiado, que tiene mucho que ver con esto que dicen los chicos, ¿no? El ambiente es todo lo que me rodea. Pero después dice elementos artificiales sociales, entonces vuelve a incluir lo social dentro del concepto de ambiente. Y finalmente, Federovsky es un periodista argentino que también me gusta mucho leer, él dice que es el ambiente la intersección entre los organismos vivos y el ámbito geográfico en que se desarrolla su actividad y en la que el hombre es protagonista. Entonces, podemos decir que la naturaleza, que quizá a veces cuando decimos lo ambiental, querramos decir lo natural, o queramos decir lo ecológico, que sería más propio cuando lo queremos diferenciar de lo social. Entonces la naturaleza puede contener o no al hombre o al ser humano, pero el ambiente solo existe como tal por la presencia del ser humano en sociedad. Entonces la sociedad, quedamos en que no está fuera del ambiente por definición, y por lo tanto, cuando hablamos de responsabilidad social, también estamos hablando de responsabilidad ambiental. Muchas veces decimos responsabilidad socioambiental, pero está claro que hay un sistema ambiental que, como dice la jurista argentina Ceballos de Sisto, está incluyendo ya a este sistema social en confluencia e interacción con el sistema natural. Son sistemas que están interrelacionados y que ejercen fuerzas recíproca. Esto si pensamos en una postura sistémica. Entonces, esta conferencia habla de responsabilidad social, habla de ambiente, habla de responsabilidad de las universidades, habla también de educación y habla de nosotros principalmente y nosotras como personas y como grandes protagonistas de esta responsabilidad social. Tenemos dos grandes áreas a transformar en nuestras universidades. Cuando digo nuestras universidades, hablo de las universidades en Argentina, pero también en Latinoamérica. Por un lado, tenemos la cultura organizacional, y por otro lado, tenemos las currículas, que es esto que nosotros vamos a sacar hacia afuera. La cultura organizacional también la vamos a sacar hacia afuera, pero no desde la formación de los profesionales. Entonces, ¿qué queremos a través de una transformación en estas dos grandes áreas? Que desde la universidad puedan proyectarse a la sociedad profesionales y consumidores responsables. Entonces ahora nos vamos a detener un poquito, por empezar, en la parte de la cultura organizacional. Aquí hemos pensado en nuestro abordaje en el enfoque sistémico, teniendo en cuenta que la universidad es una parte de ese sistema socioeconómico, que a su vez es parte de un sistema climático. Entonces el sistema natural de alguna manera también nos está conteniendo, y estamos dentro de un modelo que propone el crecimiento económico sustentado en un modelo energético. Son aspectos que son importantes tenerlos en cuenta, porque de aquí van a derivar todos los impactos que nosotros vamos a generar en el ambiente. La universidad es un agente de cambio social, recién lo decía el profesor Jaime, ¿no? El cambio va a salir a partir de la formación. Las universidades somos formadores de conciencia, y eso es algo de base en las ideas de la sociedad. Hay un profesor muy conocido en Argentina, que es el profesor Fernando Tauber, que dice que la universidad debe ser un proyecto sociopolítico que aporte soluciones a los problemas de la región latinoamericana. Y también la última conferencia de educación superior en Latinoamérica, que fue en nuestro país, habló de un nuevo ideal universitario que tiene que estar comprometido, dice aquí, con la sociedad y el ambiente, que hemos dicho que confluyen. También cuando nosotros pensamos en las universidades como organizaciones, tenemos que tener en cuenta que hay una cultura que está definida y que por lo tanto se debe abordar desde la teoría de las organizaciones,
Y a nosotros nos gusta también trabajar con las teorías que hablan de la disonancia cognitiva y de cómo a través de cambiar la percepción que uno tiene de la realidad puede al final cambiar también su accionar sobre esa realidad. Por ejemplo, las teorías de Festinger y la teoría del campo de Lewin, que se parecen en algunos puntos, y en esto de que si nosotros trabajamos en que la persona, aquello que ya trae desde sus creencias, desde sus valores, advierte que algo de lo que creía de alguna manera es erróneo o es modificable, entonces va a hacer algo para cambiar esa disonancia que le va a generar un conflicto, le va a generar un sufrimiento, y por lo tanto va a terminar cambiando también sus patrones de conducta. Entonces podemos decir que una cultura, por más rígida que pueda parecer, es moldeable y que va evolucionando de acuerdo justamente a estas percepciones. Muchas veces en las organizaciones que son públicas, como en el caso de la universidad que nosotros trabajamos y que tenemos como objeto de abordaje, y muchas de las otras universidades por ahí históricas, organizadas en facultades, que pueden parecer organizaciones rígidas, poco flexibles, tenemos unas culturas paternalistas quizá hacia los y las trabajadoras, quizá culturas un tanto apáticas y que parecería que no es tan fácil penetrarlas. Pero hay un factor que es muy importante, que es el factor generacional. Nosotros ya tenemos trabajando a generaciones, a generación Z, ya tenemos hace bastante tiempo trabajando a la generación millennial, y de acuerdo a los distintos trabajos que también hemos realizado desde una mirada intergeneracional, hemos entendido que son generaciones muy abiertas a los cambios y a las mejoras en lo ambiental. Entonces también es algo que no podemos dejar de perder de vista, y que es un dato muy útil. Y otro dato muy útil es el dato de lo que nos ha dejado la pandemia. Durante estos últimos años, desde nuestro equipo de investigación, que se llama, el proyecto se llama Sostenibilidad Ambiental y Universidad, hemos desarrollado distintas acciones trabajando con las personas, porque es un proyecto de investigación-acción, ya luego les voy a contar algunas experiencias. Nos hemos encontrado con que los nuevos hábitos laborales que ha generado la pandemia, por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo, esta forma que tenemos hoy de hacer un congreso, también ha generado nuevos hábitos de consumo y nuevos hábitos de desplazamiento, solo por mencionar algunos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos hitos, estos cambios, que ya se han dado por defecto en la sociedad, son claves para que nosotros podamos trabajar sobre ellos, y es un momento clave para que podamos hacer algo para modificar culturas y concepciones. Y si hablamos de lo curricular, porque yo hablaba recién de la parte organizacional o institucional, pero también hablamos del desafío de los programas curriculares, nuestros planes de estudio, porque la formación en ambiente y en responsabilidad social debe atravesar lo curricular. Recién el profesor Jaime hablaba de un módulo de responsabilidad social dentro de una maestría. Yo aquí he tomado el ejemplo de contaduría. Hace poquito tuve que guiar unas clases espejo en una dimensión de internacionalización entre nuestra universidad y varias universidades colombianas, y esto nos ha permitido también observar algunos planes de estudio de carreras que son homólogas a las que nosotros tenemos en nuestro país, y seguramente en las universidades de los países de ustedes, como la carrera de contaduría, en nuestro país se llama contador público. Y yo encontraba que hay muchas similitudes en un perfil esperado de un egresado profesional y en otro, aún siendo de distintos países, ¿no? Y en todos los casos se pretende que haya una actuación con sentido humano, con espíritu crítico, que nuestros profesionales sean creativos, que sean éticos. ¿Sí? Y entre los objetivos de la formación encontramos el ejercicio idóneo de la profesión, proponer soluciones a problemas ecológicos y sociales de la región, conciencia de su responsabilidad en el desempeño de la profesión, asumir principios y valores necesarios para un desempeño digno de la profesión, desempeño con responsabilidad social y conciencia ecológica, muy bien usado aquí en vez de ambiental para distinguir de lo social,
Formar profesionales comprometidos éticamente con su comunidad, esto dice el plan de estudio, por ejemplo, de nuestra universidad, preocupados por el interés público y la responsabilidad social, etcétera, etcétera, la preservación del medio ambiente. Ahora, cuando nosotros vamos a las programaciones, nos encontramos con que lo ambiental, con que la responsabilidad social atraviesa levemente, en el mejor de los casos, nuestros programas curriculares, ¿sí? Muchas veces es a través de una materia, que a veces está en los últimos años, a veces es una materia lectiva, a veces es una materia que es un poco genérica, y entonces dependiendo del compromiso y de la conciencia ambiental del docente, entonces ahí se pueden abordar determinadas cuestiones, pero lo cierto es que el mismo testimonio de los estudiantes muchas veces es: a nosotros no nos formaron esto. De hecho, es mi experiencia, he realizado 2 carreras en el pregrado, el grado se dice en Argentina, en administración y en gestión, y lo que he visto sobre ambiente diría que es poco y nada, ¿sí? Entonces, esto es una materia pendiente, quizá en muchas de nuestras universidades, no quiero decir en todas, hay universidades que están fuertemente comprometidas con la sostenibilidad, pero repito, esto se debe reflejar en las currículas de una manera transversal, porque es posible, no diría que en todos los espacios curriculares quizá, pero en muchos espacios curriculares transversalizar una mirada de responsabilidad social, que no quede aislada, ¿no? Como un compartimiento aparte, donde está el profesor que enseña eso. De hecho, que una universidad tenga una carrera sobre ambiente, ya sea una licenciatura, una maestría, un doctorado, tampoco garantiza que la filosofía de la sostenibilidad esté atravesando a esa organización. Entonces, pensemos esto: quienes seamos docentes universitarios, quienes formemos a docentes universitarios, ¿desde qué visión presentamos al ambiente desde nuestras universidades? Desde una visión economicista. ¿Cuál es esta visión? Aquella que presenta al ambiente como aquello que provee los recursos para la vida, donde desarrollamos nuestra sociedad, aquello que recepta los residuos, que en realidad es el concepto de naturaleza, ¿no? Sabemos que los residuos se estima que van a aumentar en un 70% para el año 2050. Entonces, ya no podemos confiar en esta capacidad depurativa del ambiente, ya no podemos presentar esto como que, bueno, de alguna manera el ser humano va a ir evolucionando y va a encontrar la tecnología necesaria, porque ya hoy la capacidad de regeneración de la naturaleza requeriría de 3 planetas. Y no solamente hablamos de formar profesionales responsables, hablamos de también formar consumidores responsables, ¿sí? ¿Consumidor quién es? Consumidores somos todos. Y el consumo responsable es una forma de producir y consumir bienes o servicios de acuerdo a nuestras necesidades reales, eligiendo opciones que favorezcan la sostenibilidad. Es decir, el consumo responsable, por definición, pone al consumidor en la cima de la decisión, ¿bien? Generando en las personas una conciencia sobre su consumo, que los consumidores y las consumidoras podamos entender cuál es el poder que tenemos para elegir aquellos productos que, por ejemplo, son elaborados con un uso eficiente de los recursos naturales, que no acabe con los recursos renovables, que declare sus acciones para mitigar contaminaciones, que tenga etiquetas, ni siquiera unas etiquetas verdes, ¿no? o sellos verdes. Yo muchas veces a mis estudiantes les digo: si ustedes van a comprar una prenda, fíjense que por lo menos tenga una etiqueta que diga dónde fue elaborado, porque a veces ni eso tenemos en los productos que conseguimos en el mercado, ¿verdad? Entonces hay una relación virtuosa de consumo responsable. Kotler y Armstrong le llaman el triángulo virtuoso. Y si bien yo hice este diseño, porque ellos hablan de esta relación entre las empresas, los gobiernos, los consumidores, como que por supuesto cada uno tiene su misión, tiene su deber, tiene que hacer lo que le corresponde, los gobiernos a través de hacer leyes, de controlar, de impartir justicia, las empresas a través de sus responsabilidades, pero el consumidor es el gran protagonista. ¿Por qué? Porque los consumidores, como dijimos recién, somos todos. Las universidades también somos consumidoras.
Las empresas también son consumidoras, los gobiernos. Un ministerio es un gran generador de residuos, por ejemplo, ¿bien? Entonces, esa conciencia de consumidores debe atravesar nuestras mentes y los ideales de nuestras organizaciones. El consumidor, de hecho, es una figura legal que fue incluida en todas las constituciones de Latinoamérica a finales del siglo XX. Es decir, antes se hablaba de los habitantes de un país, pero ya desde hace unas décadas nuestras constituciones nosotros hablan de que los habitantes tengan derecho a un ambiente sano, por ejemplo, ¿sí? Es decir, la relación hacia el hábitat, sino que también habla de que los consumidores tienen derecho, por ejemplo, a la información transparente. Entonces, bueno, me pareció también importante vincular el ODS 12, que es uno de los que más trabajamos desde esta perspectiva en nuestras investigaciones, que es aquel que propone garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, un objetivo que realmente nos atraviesa a todos y que es muy interesante de trabajarlo y que podamos estar atentos a las metas y al diagnóstico que propone. Bueno, ¿y cómo construimos la responsabilidad social? Ahora vamos a ver un poquito algunas herramientas, porque bueno, acá ya estaba planteado el problema entonces, las universidades, somos organizaciones con una cultura determinada y queremos formar profesionales, consumidores responsables, y entonces lo primero es superando la obligación. Recién también el profesor Jaime hablaba de esto, ¿no? De cómo muchas veces se ve como una obligación, porque hay una ley que nos dice que como que eso no sirve, porque en realidad si es obligación, no sería responsabilidad, no dijo que no sirve, sino que hay un debate respecto a esto, y que tendríamos que llegar a hacerlo de manera voluntaria. En estos días he estado leyendo bastante sobre responsabilidad social, justamente en ocasión de este congreso, y he encontrado algunos papers en los que he leído frases como las empresas se han visto obligadas a cumplir con normas de responsabilidad social, ¿no? O a ejercer acciones de responsabilidad social. Entonces, me pareció muy grave que realmente pueda haber actores sociales que piensen que la responsabilidad social es una obligación, y de hecho seguramente los hay. Entonces, justamente este autor español, Manuel Carnero Caneda, habla de la necesidad de superar ese nivel primario de que la responsabilidad social es una obligación ética y moral. ¿Para qué? Para poder alcanzar un segundo nivel pragmático, que tenga un contenido operativo. ¿Y cómo logramos ese contenido operativo? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero la idea es que una vez que nosotros podamos superar la obligación y podamos ponernos en marcha, vamos a lograr un cambio del ser. Y solo cuando cambiemos el ser, vamos a poder superar realmente ese sentimiento de la obligación de hacerlo. Entonces, ahí sí vamos a poder hablar de que una organización es integralmente responsable. ¿Cuándo una organización es integralmente responsable? Sí, por supuesto que el liderazgo tiene todo que ver, y hemos escuchado hablar de los CEO, que en las conferencias de ayer también hablaba, el primer orador hablaba de las estructuras patriarcales o paternalistas dentro de las pymes, y cómo hay un líder que es el que toma las decisiones y que de él va a depender, y por supuesto que sí, pero una organización va a ser integralmente responsable cuando todos sus miembros sean socialmente responsables, porque una organización por definición no es más que un grupo de personas que tienen un objetivo en común. Entonces dijimos, superando la obligación y cultivando además la inteligencia ambiental social, y es lo que yo les he denominado las soft skills del ambiente. Me gusta mucho seguir a Daniel Goleman, y en su libro Working with Emotional Intelligence, él habla de las habilidades personales y las habilidades sociales que debemos generar como personas para tener éxito en las empresas, en el mercado laboral y en la vida, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, parafraseando a Daniel Goleman, hemos construido esta taxonomía de las habilidades personales y sociales relacionadas a lo ambiental, relacionadas a la responsabilidad social. Por un lado, tenemos las habilidades técnico-cognitivas, así como nuestro cerebro también tiene, ¿no? Esa parte del coeficiente intelectual, ¿no? Esa parte
parte más dura, donde podemos aprender un montón de contenidos, de memoria o no, la parte cognitiva, pero después tenemos una parte que es emocional y que es tan importante desarrollarla como la otra. Entonces, en lo técnico-cognitivo estarían todas estas R, que si nos ponemos a jugar con las palabras que empiezan con R, podríamos llegar a 100 quizá, ¿no? Bueno, yo ahí puse las que consideré más importantes, rechazar, reducir, las que ya conocemos. Pero también podemos jugar con las E, y podemos desarrollar entonces esta clasificación de cómo vamos a llegar a desarrollar esa inteligencia ambiental. En primer lugar, la educación. La educación ambiental es una herramienta transformadora, increíblemente transformadora, y justamente en esto estamos trabajando nosotros en nuestra universidad, por ejemplo, llevando educación ambiental a los propios trabajadores, ¿sí? No solamente a los liderazgos, sino también a los trabajadores y trabajadoras, porque también los cambios surgen desde abajo hacia arriba, no solamente, pero también surgen así. Por otra parte, pensamos en el entendimiento. En esto de entender, recién el profesor Jaime nos hablaba de algo como que todos tenemos que entender que no tenemos el mismo punto de vista de las otras personas. El entendimiento tiene que ver con el acuerdo, tiene que ver con que yo pueda reconocer que no todas las personas tienen luz sobre un tema de la misma manera en que yo lo tengo. Y es de la manera en que vamos a hacer ese efecto multiplicador del que se hablaba recién. Entonces les voy a contar una pequeña anécdota. En mi ciudad hay una ley, como seguramente en muchas de las ciudades de ustedes, por la cual está prohibido que los comerciantes entreguen bolsas plásticas a los clientes o consumidores. Entonces yo fui el otro día, por supuesto que la normativa no se cumple, se cumplió durante un tiempo, tuvo un impacto ambiental impresionante, pero se fue relajando y se dejó de cumplir. Y me vino mucho a la mente cuando recién hablábamos de esto de si cumplir una ley es responsabilidad social o no. Entonces fui a comprar alimento para mi perro, y la persona que me vendía, yo siempre voy con mi bolsa de tela, y cuando me iba a sacar una bolsa le dije, por favor, no me des bolsa, muchas gracias, siempre rechazando los envoltorios, que es parte de también la responsabilidad ambiental. Entonces, uno de los que estaba ahí vendiendo me mira, porque siempre hay un feedback de esto, ¿no? Cuando yo le digo no me den bolsa, siempre me dicen, ah, sí, qué bien, claro, porque hay que cuidar el ambiente, porque está bien, yo también lo hago, ojalá todos los clientes hicieran lo mismo. Es decir, en el ideario de las personas está que tenemos que ser responsables, tenemos que cuidar el ambiente, o sea, como que todos sabemos qué es lo que está bien, ¿no? Y entonces esta persona me dice, claro, hay que cuidar la capa de ozono. Entonces yo lo miré y me pasaron muchas ideas, podía haberle respondido mal, le podía haber respondido con soberbia, como que yo sabía sobre ambiente y que él estaba equivocado, y entonces yo le dije, claro, sí, se trata de más todavía que la capa de ozono, pero se trata de ser responsable, por supuesto. Y me fui, porque no tenía tiempo de explicarle. Pero después me quedé pensando y dije, ¿será que será tan difícil que los empresarios puedan llegar a entender esto, ¿no? Porque si no lo entienden, no van a aplicar la norma. Entonces, el tema de entender en la profundidad, el entendimiento, tiene que ver también con que haya un cambio en el paradigma y en la mirada de las personas, que esa luz que quizá uno tiene sobre la responsabilidad social pueda llegar a tenerla las demás personas, porque si no, le vamos a poner normas y le vamos a decir, usted no de bolsa, usted no contamine, no haga esto, pero si las personas no tienen un cambio en el ser, como decíamos recién, ¿no? Llegar a ese nivel pragmático, quizás, ¿no? De ya poder poner en práctica y poder cambiar hacia el ser, esas leyes las vamos a seguir haciendo, se va a controlar un tiempo y va a decaer. Y el tercer punto es empatía. Esto tiene que ver también con las emociones. Nosotros en educación ambiental trabajamos mucho las emociones, que las personas, los estudiantes, los trabajadores, quizá los empresarios, también puedan aprender a través de sentir, ¿no? Y de sentir
qué es lo que le pasa a la otra persona. Por ejemplo, yo trabajando con niños, les hago beber, les llevo una botella con agua limpia, y les digo, bueno, ¿quién quiere tomar agua? Todos toman agua, y después yo en la botella meto una colilla de cigarrillo, y ya les ofrezco, y pero esto es muy chiquito, no hace nada, y ya les da asco, ¿no? El asco es una emoción. Entonces, ahí podemos empezar a trabajar cómo aquello que arrojamos a la vía pública puede contaminar los cursos de agua, etcétera, etcétera, y entonces ahí ya estamos poniendo en marcha la empatía y la inteligencia emocional en general. El empoderamiento es un punto clave, yo ahí en la E iba a poner engagement, pero me gustó más ponerlo como empoderamiento en español, pero tiene que ver con engagement también, que es esto de comprometer a personas, y sobre todo a personas claves. A veces no podemos trabajar con un gran universo de personas, supongamos que es una universidad muy grande, una empresa muy grande, pero sí podemos abordar o de alguna manera influir y trabajar con algunas personas que sean claves, que tengan ciertos liderazgos en sus grupos sociales, que puedan resultar multiplicadores. A nosotros en nuestro trabajo que hemos venido realizando nos ha dado mucho gusto poder ver cómo distintas personas han tomado iniciativas incluso y han entendido el poder que tienen de cambiar. Esto también va a hacer que las personas que trabajan en una organización sientan que su trabajo es más significativo, ¿no? Sabemos que todo aquello que tiene que ver con la gestión del capital humano, para que las personas se sientan motivadas y puedan desarrollarse, tienen que percibir que su trabajo es significativo. Entonces, empoderarlas hacia cambios ambientales que beneficien a su sociedad es también una manera de añadir significado a su trabajo y agregar valor. Y finalmente esperanza, ahí recién Diomira muy amablemente leía mi currículum, nosotros coordinamos, lideramos un proyecto de desarrollo humano en un barrio de las periferias de nuestra ciudad, que se llama Comedor La Esperanza, y trabajamos con niños, con adolescentes y con las familias en general. Y la verdad es que a mí la esperanza a veces me falta, ¿no? Tengo que reconocer que soy la primera que muchas veces, porque vemos que, bueno, uno trabaja por la sociedad y sigue habiendo violencia, y sigue habiendo maltratos, y sigue habiendo degradación de los recursos naturales, etcétera, etcétera, y a veces a uno le parece que no sirve, que no alcanza, y quizá quiera empezar un trabajo de cambios ambientales en su universidad, en su empresa, en su lugar de trabajo, y muchas veces vamos a sentir que no sirve. Pero yo creo que la esperanza es algo que se tiene que renovar, que se tiene que dar, y que tiene que estar de la mano con el entendimiento también de este principio, que es un principio ambiental, que es el principio de la progresividad. En ambiente decimos que los cambios no pueden darse de la noche a la mañana, ¿sí? Tenemos que entender que hay una cierta progresividad, a veces va a comenzar con una persona, va a comenzar con una pequeña área de esa organización, con un departamento, con un instituto. A veces va a comenzar con un pequeño programa anual que se pueda ir después multiplicando, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente, ya para ir cerrando, les voy a compartir entonces esta experiencia que nosotros hemos desarrollado desde nuestro equipo de investigación. Es un trabajo en red con universidades argentinas y universidades latinoamericanas, tomando como base los grandes lineamientos que nos dio la CRUE de España y el proyecto RISU para trabajar la matriz de campus sostenible. También hemos incursionado en las metas del programa de compromiso de descarbonización Race to Zero, es decir, estamos inmersos en distintos objetivos a nivel nacional e internacional, y eso nos alienta a tener que, como universidad, como institución, ser cada vez más responsables para con el otro, para con nuestro ambiente. Es un programa de investigación-acción, como les decía recién, queremos lograr no solamente desarrollar cuerpos teóricos de conocimiento, sino también aportar a la autoevaluación, es decir, brindar herramientas de gestión a la organización universitaria, cumplir con compromisos, como decía recién, vinculados al cambio climático, y también realizar una transformación cultural hacia la responsabilidad social en todos los actores de la organización. Estas son algunas imágenes para que ustedes ahí a la izquierda pueden ver
¿Dónde queda nuestra ciudad? Una ciudad intermedia por tamaño, en el centro de la Argentina, en la provincia de Córdoba. Y esto ha sido esta experiencia que le vamos a comentar concretamente, si bien hemos seguido trabajando de otras maneras, se remite a unos talleres que realizamos en 8 encuentros con personal administrativo, que nosotros creemos que es personal clave, con el que menos se trabaja muchas veces y con el que más deberíamos trabajar, porque si bien no son los doctores que forman el conocimiento, son las personas que viven en las universidades, son las personas que multiplican, que tratan con los profesores, con los estudiantes, que conocen la historia y la forma en que se hacen las cosas dentro de una organización. En nuestro país se le dice personal no docente, en otros administrativo de servicios, staff, la denominación en inglés, y en el caso de nuestra universidad representa casi el 30% del plantel de trabajadores. Y hemos realizado una encuesta al final de estos talleres y también les vamos a compartir los resultados. ¿Cómo trabajamos los contenidos? Guiándonos en esas 8 dimensiones que nos ayudan a monitorear el desempeño de sostenibilidad de nuestra universidad, que a su vez está conformado por 70 indicadores. Entonces hemos dado charlas y hemos realizado actividades lúdicas, dinámicas, de distintas maneras, sobre agua, energía, compras responsables, un aspecto clave en las organizaciones grandes, universitarias, públicas o privadas, la gestión de la energía, de los residuos, etcétera, etcétera. La planificación se hizo interdisciplinar, es decir, los capacitadores fueron personas de distintas ramas del saber, fue cooperativa, se trabajó también, y acá tiene que ver esto del engagement, ¿no? Se trabajó con distintas áreas de la universidad, con sindicatos, que es una figura muy importante para trabajar la responsabilidad social. La inscripción fue voluntaria, y esto es muy importante decirlo, porque acá vemos cómo las personas realmente están deseosas de seguir proyectos que se lideren hacia el cambio social o hacia el cambio ambiental, como le queramos llamar, ¿no? Es decir, el 20% del personal, que representaba el 60% del total de áreas, voluntariamente se inscribió en esta capacitación, que era una entre otras posibilidades diferentes. Esto solamente para que podamos ver, a modo de ejemplo, esto del efecto multiplicador, cómo nosotros capacitando a este personal que vive, que trabaja a diario en la universidad, puede multiplicar hacia otras personas que también son stakeholders o que tienen vinculación con ellos, como sus amigos, sus familiares, sus vecinos, los funcionarios o docentes o estudiantes con los que ellos tratan. Estas son imágenes de algunas de las formas en que trabajamos didácticamente, se realizaron dinámicas grupales, resolución de problemas, de dilemas morales, se visitó el compost de la universidad, se trabajó, porque una de las formas en que mejor aprendemos es haciendo, ¿verdad? Entonces hubo propuestas lúdicas, ejercicios de separación de residuos, y a veces creemos que está de más, o que cómo le voy a enseñar, pero a veces las personas no saben, o no sabemos cómo separar los residuos. Y también eso es clave para que otros proyectos a nivel macro puedan funcionar. Bueno, ahí vimos algunas ideas, algunas imágenes, y finalmente la encuesta que decíamos que les habíamos propuesto a los y las trabajadoras, nos decía que habían modificado muchos de sus patrones ambientales al finalizar esta capacitación, que con un intermedio ahí de receso llevó más o menos unos 3 meses y medio, ¿sí? Es decir, que en 3 meses y medio, 4, las personas habían incrementado el uso de la bicicleta, por ejemplo, en movilidad, el uso de caminar, también del transporte público, de compartir el automóvil, que la movilidad es uno de los ejes fuertes que trabajamos, y tiene que ver con las emisiones de grado 3, ¿no? No son emisiones que directamente realiza nuestra organización, pero que tienen un efecto secundario.
otros patrones ambientales que se vieron modificados, la reducción del uso del papel, de eliminación de descartables o reutilización de papel, reducción de bolsas plásticas, comenzar a separar los residuos o compostar en su casa, etcétera, etcétera. También muchos calcularon por motu propio su huella ecológica, que era una de las sugerencias que les dábamos, ser más cuidadosos en el uso de dispositivos, de la energía en general, las pérdidas de agua, y alcanzar otros grupos de interés, que es muy importante, ¿no? Ellos compartieron el relato de la experiencia con vecinos, amigos, compañeros de trabajo y principalmente con sus familiares. Y por último, ellos mismos, los participantes de estas capacitaciones, trabajadores de la universidad, nos propusieron nuevos temas sobre los que estarían interesados en trabajar. Entonces, a modo de conclusión de toda esta experiencia y de esta conferencia, podemos decir que estas instancias de educación ambiental nos permiten no solamente compartir conocimientos de gestión ambiental, sino también llegar a acciones concretas para mejorar nuestros espacios de trabajo, detectar quiénes son esas personas que pueden traccionar como facilitadoras, con ese liderazgo en sostenibilidad que no necesariamente en la formalidad lo deben tener, replicar lo aprendido en otros ámbitos, aportar a estas matrices de autoevaluación de nuestras organizaciones, movilizarnos al cambio, fortalecer los grupos humanos, porque, saben, estas acciones colectivas también unen a las personas. Muchas veces estamos bastante dispersos, estamos juntos pero estamos solos, ¿no? Entonces, esto también fortalece los vínculos humanos. Nos encontramos con que fue un precedente novedoso en educación ambiental, no encontramos que hubiera habido otros trabajos directamente involucrados a personal administrativo y de servicios con lo ambiental. Se dejó ver la necesidad de seguir profundizando determinados temas y nos abrió muchas puertas para nuestras nuevas intervenciones que las que estamos preparando actualmente, tiene que ver con la colocación de vermicomposteras, también para el uso del personal administrativo, y la verdad que hemos encontrado muy buena respuesta y recepción en los trabajadores. Para cerrar, esta frase de Peter Drucker que dice que ningún órgano puede sobrevivir al cuerpo del cual se sirve. Es decir, que a la larga, si no hacemos algo, si no nos esforzamos por llegar a ese grado de ser responsables, no vamos a poder sobrevivir, ya que somos parte de este ambiente, somos parte de este cuerpo del cual nos servimos. Muchas gracias. Aquí les dejo bibliografía, también va a quedar disponible en la presentación grabada, y quedo atento a preguntas o comentarios. Muchísimas